Hola, he leído una de las que es considerada de las mejores obras de Stephen King, al menos en el top 10, ya que tiene muchísimas, y la que también he escuchado decir que es de las más terroríficas, si no la que más. Este libro, como ya habéis leído en el título, es Cementerio de Animales, aunque me gusta más esta portada. Y hoy os voy a contar qué es lo que me ha gustado, qué es lo que no, y si creo que es recomendable para que la leáis. Así que para empezar, ¿de qué va Cementerio de Animales? En este libro conocemos a Louis Creed, que por trabajo se tiene que mudar junto a su familia a un pequeño pueblo de Maine. Al llegar a la casa se encuentran con el que será su vecino de enfrente, el cual al cabo de unos días de conocerse mejor, les acaba llevando al cementerio de animales. Este cementerio se encuentra al final de un sendero que parte desde la misma casa donde ahora están viviendo Louis, su mujer y sus dos hijos. Y aquí están enterradas las mascotas de los niños del pueblo desde hace más de 80 años. Lo más interesante y el misterio principal de todo el libro no tiene tanto que ver con el cementerio de animales, sino con un sendero que a simple vista no se ve y que Louis, el protagonista de este libro, tiene que acabar recorriendo por alguna razón. Y no solo recorrerlo, sino ver qué hay al final y atenerse a las consecuencias. Y hasta ahí voy a dejar la sinopsis porque no quiero hacer ningún tipo de spoiler, aunque realmente si leéis la oficial, la que está en el libro, os cuentan algo más. Os cuentan algo que podría llegar a considerarse spoiler, ya que no pasa en las primeras 20 páginas, ni 30 ni 40, pero es verdad que si no te cuentan esto en la sinopsis no te pueden decir nada, ya que al principio de este libro te presentan los personajes, los lugares, un poco el misterio, el setting en general, pero no es hasta que ya estás bien metido en esto que te empiezan a torcer las cosas y empiezan a pasar cosas que no tienen mucho sentido y ya entra pues el misterio grande. Y bien, a grandes rasgos, ¿qué me ha parecido este libro? A este libro le he dado 5 estrellas en Goodreads, que me lo pensé un poco, de hecho al principio le di 4, pero bueno. Básicamente este libro me ha encantado, me ha gustado muchísimo, me lo he leído en 5 días en los que he estado trabajando, o sea que imaginaos si no hubiera trabajado me lo hubiera ventilado, ya que este libro, como os he dicho antes, nos presenta el setting, nos pone en contexto y demás, y desde el principio me ha encantado. O sea, no había llegado a ninguna parte de misterio, de terror o de lo que fuera, que yo ya estaba completamente dentro de la historia. O sea, simplemente leyendo cómo Luis se va a tomar una cerveza con Jad a hablar de la vida, me estaba ya encantando. O sea, parece una tontería, pero es que Stephen King hace esto muy bien. Coge una situación o una familia norteamericana completamente cotidiana y te escribe sobre ellos y te presenta su historia, y yo por lo menos me engancho completamente a la historia de una familia completamente normal en la que no pasa nada fuera de lo común. O sea que podríamos decir que uno de los puntos fuertes de Stephen King es su setting. Realmente yo sigo diciendo setting y no sé si está bien dicho, pero me suena bien. O sea, su contextualización, el modo en el que plantea la situación, los personajes y te plantea todo el contexto de la historia, me parece un punto muy a favor de Stephen King. Luego ya, como no podía ser de otra manera, la historia se empieza a torcer, se empieza a oscurecer, y he de decir que este libro es mucho, mucho más oscuro que los dos que he leído antes, que son Carrie y Salem Slot. Y por lo que he leído es de los más oscuros de toda su bibliografía. Y claro, siendo de las más oscuras, tiene que dar mucho miedo, ¿no? Pues la verdad es que no. No me ha dado ningún miedo. Es verdad que yo soy una persona muy poco propensa a pasar miedo, ya que de pequeño tuve una época muy, muy jodida de pasarlo muy mal cuando empezó YouTube y con las pelis como El Grito y demás. Bueno, pasé una época bastante jodida y desde entonces, pues, una vez ya lo superé. Me gustan las pelis de miedo, los juegos de miedo, los libros de miedo me encantan, o sea, los libros de terror me encantan, pero no quiere decir que me den miedo. Aunque tengo mucha fe depositada en Clive Barker y tengo muchas ganas de empezar a leerlo. Ahora voy a pasar a contaros el gran punto negativo de este libro, antes de contaros el final, obviamente sin spoilers. Os voy a decir qué es lo que me parece que ha hecho que este libro no sea mucho mejor valorado dentro del género de terror, ya que por todo lo demás me parece un libro espectacular. Bien, este libro tiene 500 páginas. No son muchísimas, pero tampoco son pocas, ni mucho menos. Como ya os he dicho antes, el setting es muy bueno y a mí me ha funcionado mucho porque me gusta este tipo de historias a fuego lento y Stephen King suele escribir pues muy a fuego lento sus historias. En este caso concretamente, hasta yo, ha habido un momento en el que he dicho, vamos a ver, vas por cierta página, no voy a decir porque no tampoco quiero desanimar la lectura de nadie, vas por esta página y todavía no ha habido ningún elemento de horror, cosa que estás esperando como lector. ¿Esto hace que el libro sea aburrido? Ni mucho menos, por lo menos para mí, para nada.
pero pasan muchas páginas hasta que llegas al momento principal o el elemento de horror principal de este libro, ya que a lo largo del libro va habiendo muchos elementos de horror o unos cuantos, pero no son de la magnitud o no son tan influyentes en la historia como pues el elemento principal, básicamente, y esto hace que muchos lectores que tenían las expectativas de mucho horror a lo largo del libro sí que puede que se hayan defraudado un poco. Para mí que el libro se podría resumir en una historia larga que se cocina a fuego lento como le gusta a Stephen King hasta que llegas al elemento de horror que es un mazazo y horror guay. Y llegamos al final, el momento en el que Stephen King suele flojear un poco, el momento en el que suele concluir la historia un poco de aquella manera, y digo suele, ya que en este libro nos presenta un final que chapó. A mí me ha encantado. Está el final y luego el epílogo, y si el final me ha gustado mucho, ya el epílogo ha sido la guinda del pastel de un horror del bueno. En conclusión, ¿recomiendo este libro? Encarecidamente. O sea, a no ser de que no te gusten específicamente los libros que se cuecen a fuego lento, los libros que tardan o que se toman su tiempo en contextualizarte, en presentarte a los personajes, en ver un poco cuál es el motivo para que pase o para que ocurra todo lo que ocurre. Si no te molesta esto específicamente, el libro como poco te va a gustar. Si algo bueno tiene Stephen King es la naturalidad con la que construye los personajes, la historia, el contexto y cómo te lo llegas a creer, o sea, cómo te llegas a imaginar que esto de verdad puede pasar, porque si le ha pasado a Louis Creed, ¿por qué no te iba a ocurrir a ti? Así que ya una vez el pescado vendido y antes de terminar con el vídeo, os voy a hablar de las adaptaciones, ya que tenemos una adaptación del 89, si no recuerdo mal, que está muy bien, creo, porque no me acuerdo de nada, solo me acuerdo de la escena más dura, más traumática, y tenemos las adaptaciones de 2019, que no tengo ni idea de qué tal está, pero este 6 de octubre sale una precuela que nos cuenta la historia de Jude Crandall, nos cuenta algo que ocurre, que cuentan en el libro, que ocurrió hace mucho tiempo y que la verdad tengo muchas ganas de verla. De todas formas, cuando la vea diré qué me ha parecido en Twitter, por lo cual si queréis estar al tanto de cuando subo vídeo o de alguna cosa como estas, alguna foto de algún libro que me haya comprado o esto concretamente, tenéis el Twitter en la descripción junto a mi Goodreads, me podéis seguir en los dos. Y ya con esto pues terminamos el vídeo. Podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo y si os ha gustado el libro o si no, pues me lo podéis dejar en los comentarios y podemos debatir un poco, que siempre está guay. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo con más y... no sé, que viva Winston Churchill.